Hola, yo soy Óscar León Rodríguez, estudiante de la Facultad de Ciencias de la Electrónica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Hoy les voy a hablar de un sensor. Este sensor es el acelerómetro MEMS, pero antes de hablar de él, hay que ver un poco qué son los MEMS. Los MEMS son dispositivos electromecánicos de un tamaño que va de 1 milímetro hasta el orden de las micras. Para darnos una idea de cuánto es esto, imaginemos que una goma mide aproximadamente 3 centímetros. De ahí, un chip de celular o de computadora es de aproximadamente 1 centímetro. Ya hablando del grosor del cabello humano, es de aproximadamente 100 micras, que es 0.1 milímetros. También, ya en el orden de los micrómetros de un micrómetro, se encuentran las células, por ejemplo, los glóbulos rojos. Los dispositivos MEMS los podemos encontrar dentro de celulares, computadoras, automóviles, smartwatch. Estos dispositivos se utilizan mucho para censar ¿qué? Movimiento, presión, proximidad, entre otras cosas. Eso nos sirve para monitorear nuestro entorno y ejercer una acción sobre este. Un ejemplo sería en los drones. En los drones se ocupa mucho un giroscopio. Un giroscopio está compuesto de tecnología MEMS. ¿Para qué nos sirve este giroscopio? Bueno, este giroscopio nos sirve para ubicar la altitud del dron, su orientación en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Y esto a su vez nos permite controlar el manejo del dron para que esté estable. Entonces, de ahí su importancia de ver estos dispositivos MEMS en la materia de tópicos selectos de MEMS y NEMS. Los NEMS ya es una escala más pequeña, es en el orden de los nanómetros. O indica sirve para detectar aceleraciones y movimiento en un cuerpo. Este acelerómetro como tal se basa en el efecto capacitivo. Entonces hablemos qué es la capacitancia. La capacitancia es la capacidad de un componente de almacenar energía eléctrica en forma de cargas eléctricas. Esto con ayuda del fenómeno electrostático. Imaginemos que tenemos dos placas paralelas, una con carga positiva y otra con carga negativa. Esas al tener cargas diferentes generan una atracción que hace que las cargas se mantengan fijas cuando tú desconectas la fuente de alimentación entre estas dos. La capacitancia, en su modelo matemático, tenemos que es igual a una constante dieléctrica por el área entre la distancia de separación de estas placas. El área y la distancia de separación. Y con estos parámetros son con los que el acelerómetro va jugando, o mejor dicho, estos parámetros son los que son útiles para el acelerómetro. Si nosotros vamos variando la distancia de estas placas, obviamente la capacitancia va a ir creciendo o se va a ir disminuyendo. Entonces hay que buscar alguna manera de que en el acelerómetro esas placas se vayan separando o alejando de acuerdo, se va moviendo el cuerpo en donde el acelerómetro está puesto. Nosotros cuando logramos esto somos capaces de leer la capacitancia e interpretarla para decir, ese dispositivo se acaba de mover, tiene una aceleración de 1G, 2G, 3G, etc. Entonces hay que preguntarnos, ¿qué diseño ocuparíamos? Y eso es fácil. Tenemos dos placas fijas y en medio vamos a insertar otra placa móvil. Esa placa a la hora de moverse va a ir variando su distancia. La distancia que gane en el lado derecho la va a perder en el lado izquierdo y la que gane en el lado izquierdo la va a perder en el lado derecho. Vas a ver que va a haber una relación de una D más la distancia y de una D menos la distancia. Porque vamos a tener dos placas. Vamos a tener dos capacitancias. Ok, entonces en esto se basa el acelerómetro. Hoy el acelerómetro hace uso de un efecto electrostático, en este caso el de la capacitancia, pero también hace uso de un efecto mecánico, en este caso de la ley de Hooke. Tenemos nuestro acelerómetro que se va a ir moviendo, pero ese desplazamiento tenemos que calcularlo, tenemos que ser capaces de saber cuánto se va a desplazar. Y esto se hace con la ley de Hooke. Recordemos que la ley de Hooke habla de los resortes. Nosotros tenemos una masa, un resorte, y cuando estiramos el resorte, ese va a ejercer una energía contraria a donde se desplazó. Y cuando soltemos la masa, esta se va a ir desplazando. Va a tener un efecto amortiguado. Este efecto es lo que vamos a buscar en nuestra masa, en nuestra estructura MEM. Tenemos que calcular esta constante K que nos define qué tan rápido se desplaza y qué tanto se va a desplazar.
Para calcularlo, se utiliza la estructura de Kraft-Leck. Se llama Kraft-Leck porque asemeja las patas de un cangrejo. Y se hace un análisis estructural. Y hay una tabla que nos indica cuál va a ser la constante de resorte de tal estructura. Ya al calcular estos dos parámetros, nosotros ya somos capaces de diseñar nuestro acelerómetro MEMS. Vamos a ver cómo se hace. Ya estando aquí en la computadora, vamos a empezar con el video del acelerómetro MEMS. Como el principal objetivo de este video es la simulación, no vamos a profundizar en cómo se obtienen las ecuaciones que vamos a mostrar adelante. Los cálculos que vamos a realizar son los siguientes. Vamos a calcular la geometría del finger, la capacitancia y el desplazamiento, la fuerza eléctrica y la masa, el valor de K y las medidas del Kraft-Leck. Aquí tenemos la geometría del acelerómetro para darnos una idea de qué es lo que vamos a hacer. Esta masa grande la llamo masa de prueba. Va a tener las siguientes longitudes, L1, L2 y una altura T. El finger móvil va a tener las siguientes medidas, LF, altura T y un ancho W. Los Kraft-Leck va a tener una longitud larga, LB, una longitud chica, LA, una altura T1 y un ancho WA. También va a haber una distancia de separación D. Vamos a empezar con la geometría del finger. En la geometría del finger, algo que nos interesa es el área de traslape. El área de traslape es donde se encuentra el área de finger móvil y el finger fijo. ¿Por qué nos interesa el área? Bueno, porque en la capacitancia necesitamos ese valor. Si nos damos cuenta en la ecuación de capacitancia, tenemos dos constantes eléctricas, una del vacío y otra del aire, dividida entre la distancia de separación. Nosotros proponemos el grosor T y la distancia de separación para calcular la longitud de traslape. Nosotros no tenemos tanta libertad a la hora de proponer los grosores y la distancia de separación, porque las personas que se dedican a fabricar los MEMS, sus máquinas tienen ciertas limitaciones. Estos datos se llaman datos Foundry. Nos dice que el grosor debe estar entre los 10 micrómetros y 20 micrómetros y la distancia no debe ser mínima de 0.5 micrómetros. Entonces, tomando eso en cuenta, nosotros podemos proponer ciertos valores para calcular la capacitancia. Se recomienda que se haga una tabla. Aquí yo ya pongo el valor final que obtuve, pero se pueden apoyar de distintos programas. De hecho, es recomendable que se apoyen de distintos programas. Por ejemplo, yo me apoyo de Excel y de MATLAB. Ahorita van a ver su utilidad. Entonces, como les decía, se hace una tabla para calcular la longitud de traslape. Le aplicamos un redondeo para evitar tener medidas menores a 0.5 micrómetros. Se recalcula la capacitancia con ese redondeo y se obtiene el error que hay de la capacitancia ideal a la capacitancia real. Como vemos, aquí tenemos un error más chico, pero ¿por qué no escogí ese? Bueno, porque se sale de la escala de los micrómetros, aquí estamos en centímetros. Estos tres valores se salen, estos ya están adentro, y en estos tres valores tenemos el mismo error. Entonces yo me guié en no tener longitudes tan grandes y que no haya una diferencia exagerada entre la altura y la longitud. Ok, aquí ya tenemos nuestro grosor T, nuestra distancia, la longitud que va a tener nuestro finger. Ahora vamos a continuar con la capacitancia y el desplazamiento. Como vemos, aparecen dos capacitancias entre el finger móvil y el finger fijo. Estas van a estar separadas a una distancia que va a variar X. Cuando igualamos estas dos capacitancias y las desarrollamos, obtenemos una ecuación de segundo grado que al resolverla nos da la siguiente ecuación. Al sustituir los datos, obtenemos que el desplazamiento va a ser de 9.89 por 10 a la menos 8 metros. Y la capacitancia va a variar un femtofaradio. Después vamos a calcular la fuerza eléctrica y la masa. Para calcular la fuerza eléctrica tenemos esta ecuación, que al sustituir los datos vamos a obtener que va a ser igual a 2 a la menos 8 newtons. La masa total va a ser igual a la fuerza eléctrica entre la aceleración. La aceleración va a ser igual a la gravedad, que es 9.81. Después vamos a calcular el volumen del finger, que va a ser igual a la longitud del traslape por su altura por un ancho.
El ancho lo vamos a proponer 10 micrómetros. Calculamos la masa del finger, que va a ser el volumen del finger por su densidad, y esto va a ser igual a 2.35 por 10 a la menos 11 kilogramos. Tenemos la masa de prueba, que va a ser la masa total, la masa del acelerómetro, menos 2 veces la masa de los fingers, porque vamos a tener 2 fingers. Esto es igual a 1.98 por 10 a la menos 9 kilogramos. Aquí tenemos la densidad del silicio, que es 2.330 kilogramos sobre metros al cubo. Y después calculamos el volumen de la masa de prueba, que va a ser igual a su masa entre la densidad. Y después calculamos la longitud L1 y L2. Como en este caso yo voy a diseñar el acelerómetro de forma cuadrada, L1 y L2 van a tener la misma longitud, por lo tanto se le saca raíz y obtenemos la longitud, que va a ser de 0.0029 metros. Y aquí nosotros también podemos jugar con los valores de diseño. Tenemos una constante, que es la aceleración gravitacional, 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. Y con los voltajes, aquí propuse un voltaje, 2 volts, 3 volts. Y con esto calculamos la fuerza eléctrica y la masa total del acelerómetro. En este caso yo utilicé MATLAB para ver cómo cambiaban los valores si cambiamos el voltaje. Aquí usted tiene MATLAB, podemos poner valores y ya el código te muestra cuál va a ser la fuerza eléctrica y la masa total. Si nos percatamos que si nosotros cogemos un voltaje bajo, vamos a tener un error. Vamos a tener que la masa de prueba va a ser una masa negativa y esto no existe en la realidad. Por lo tanto, es bueno ir viendo cómo se computa el acelerómetro en diferentes voltajes. En este caso yo escogí 2 volts, porque esto nos permite tener una masa de fingers y de prueba no muy exageradas. Ok, seguimos con el valor de K y las medidas de Krapley. Esta K se obtiene, como había mencionado al principio del video, con un análisis estático y estructural. Esa es la estructura del Krapley. Y aquí obtenemos cuánto va a valer la K. Como vemos, es una expresión muy grande, pero esta se puede simplificar si nosotros hacemos que L sea mucho mayor a LC. En este caso, que LB sea mucho mayor a LA. La K la calculamos por la masa por la aceleración entre la distancia, que es igual a 2.02 por 10 a la menos 1 kilogramos sobre segundo al cuadrado. Calculamos LB, la despejamos de esta fórmula. Y obtenemos que LB va a ser igual a 0.0029 metros con un ancho de 1 micrómetro. Y LA, como tiene que ser más chico que este, lo proponemos de 10 micrómetros. Ok, ya tenemos nuestros valores calculados. De hecho, si saben manejar un software como MATLAB, pueden organizar sus cálculos y tenerlos aquí a la mano. En una tabla ya tengo todos los valores que vamos a meter al simulador. Entonces ya obteniendo nuestros cálculos, vamos al simulador. Vamos a abrir Console y esta va a ser la ventana que se nos va a mostrar. Tenemos dos maneras de iniciar nuestra simulación. Un asistente de modelo y un modelo en blanco. El asistente de modelo te va a mostrar un menú donde te va a guiar paso a paso cómo configurar tu simulación. Te va a dar que escojas qué tipo de geometría vas a ocupar, qué tipo de estudio va a ser, etc. Pero con fines didácticos nosotros vamos a ocupar el modelo en blanco para aprender más de este software. Entonces, damos doble clic en modelo en blanco, nos va a aparecer la siguiente ventana. En esta ventana nosotros vamos a ir configurando nuestra simulación. La primera parte que nos interesa es la parte de parámetros. Aquí van a ir las variables que vamos a ocupar y las medidas de nuestra geometría. Aquí vamos a copiar los parámetros que calculamos. Ponemos el nombre de nuestro parámetro, en este caso T1, Enter. En expresión vamos a colocar, en este caso son 2 micrómetros. U de micras y M de metros. Entre corchetes van a ir nuestras unidades.
Y en descripción vamos a anotar qué es esa T1. En nuestro caso es la altura de los craft plate. Así vamos a ir copiando uno por uno nuestros parámetros. En el caso de FG, nuestra fuerza G, en la expresión no vamos a colocar ninguna unidad porque va a ser una constante, o sea, va a ser un valor adimensional. Recuerden poner la descripción de sus parámetros para que no se los olvide para qué sirve cada uno. En mi caso, para hacer este video un poco más ágil, pero que no pierdan detalle de lo que se hace, voy a copiar y pegar del que ya tengo hecho. Como pueden ver, aquí tengo anotado las descripciones. Primero es espesor de cada leg, espesor de finger. Ok, después de haber registrado todos nuestros parámetros, vamos a empezar con la geometría. Y de hecho, aquí COMSOL tiene paso a paso qué es lo que se debe hacer. Tenemos las definiciones, geometría, materiales, física, malla, estudio y resultado. Esos van a ser los pasos que vamos a seguir. Entonces, vamos a empezar con la geometría. Aquí en componente damos clic y nos va a pedir que agreguemos el componente. Si es 3D, asimétrico, 2D, axisimétrico, 1D y 0D. En nuestro caso va a ser 3D. Damos doble clic y ya se nos agregó el menú para agregar nuestra geometría. Aquí en geometría vamos a dar clic derecho y aquí vamos a crear un bloque. Vamos a crear bloque y nuestro primer bloque va a ser, como tenemos aquí, su primer bloque va a ser la masa. El ancho que va a tener, L1, el que ya hemos registrado, L2, altura T. Aquí algo a tomar en cuenta es que el ancho está en el eje X, la profundidad está en el eje Y y la altura en el eje Z. Esta masa va a estar ubicada en nuestro origen. Ya después de haber registrado los datos de nuestra geometría, vamos a darle en construir todos los objetos. Y como vemos, ya nos construyó nuestra masa. Nuestro cero está ubicado en este punto, en esta esquina inferior de nuestra masa. De aquí van a salir todas nuestras referencias para colocar los bloques, ya que esto está registrado en coordenadas absolutas. Ahora proseguimos a crear otro bloque. Le damos en clic derecho, geometría, bloque. En este caso va a ser nuestro finger móvil 1. Enter. El ancho de nuestro finger móvil. W. La profundidad va a ser el largo de traslape, la longitud de traslape, más el gap. Altura va a ser T. En X lo vamos a colocar a la mitad de nuestra pieza. En este caso sería L1 entre 2. Y veamos qué pasa cuando lo construimos. Vemos que lo coloca a la mitad de nuestra masa, pero está adentro. Esto es porque el cero está en esta esquina. Entonces, como el cero está en esta esquina, para empezar ni siquiera está centrado el finger. Hay que restarle la mitad del ancho del finger y para sacarlo hay que colocarlo en las coordenadas Y en menos Y.
Entonces hacemos esto. En X vamos a restarle la mitad del ancho de ese finger. Sería W entre 2, Enter. Y en Y vamos a sacarlo. Y para eso solamente vamos a colocar la distancia del que mide el finger. Construir todos los objetos. Y como vemos, ya está bien centrado nuestro finger móvil. Vamos a ir construyendo todos los bloques. Cierto importante, guarden su trabajo porque no sea que se les cierre el programa y pierdan todo. Algo importante en geometría, en unidades, hay que poner micrómetros. Esto para que sea más fácil leer la escala. Continuamos. Bueno, ya termino de poner todos los bloques. Recuerden poner bloques de aire, es decir, para simular el aire que está en el acelerómetro. Son estos bloques. Estos que están aquí. Es el aire que tenemos que poner. Ahora continuamos agregando los materiales. Para esto nos vamos a ir aquí arriba. Le vamos a dar en agregar material. Hacemos doble clic. Y vamos a buscar en MEMS semiconductores y silicio. Silicio single crystal isotropic. Hacemos doble clic y se agregan. Y también vamos a agregar el aire, que es nuestro dieléctrico. Para eso nos vamos en básica, escogemos aire, doble clic y se agregan. También le pueden dar aquí en agregar a la selección. Bueno, antes de esto hay que hacer un paso previo para configurar el material que va a ser el aire. Este aire pues se va a deformar con el desplazamiento, va a ser comprimido. Y para que esto pueda ser bien simulado, necesitamos agregar aquí en definiciones malla móvil. Damos clic, vamos a darle en dominio deformante. Doble clic y nos aparece. Y ahora escogemos nuestros bloques que van a ser el aire. Damos clic, clic, clic. Vemos cómo se van agregando los bloques. Y ya tenemos todos nuestros bloques de aire con dominio deformante. Ahora sí procederemos a agregar el silicio. Vamos a vista isométrica. Y aquí ya nos selecciona todos los dominios. Solamente vamos a desmarcar el aire.
Ya que están desenmarcados, vamos a agregar el aire. Aquí nos dice que vamos a escoger manual. Seleccionamos lo que es nuestro aire. Y listo, ya tenemos nuestro material. ¿Cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es agregar la física. Nos vamos aquí en física y agregamos física. Agregar física. En este caso vamos a hacer un estudio de mecánica estructural y de electrostática. Para agregar electrostática nos vamos aquí en Asset Design y nos vamos en electrostática. Hacemos doble clic y se agrega. Y de una vez vamos a agregar la de mecánica estructural. Damos clic y escogemos mecánica de sólidos. Aquí está, doble clic. Y ya se agrega. Si nos damos cuenta en mecánica de sólidos, donde aparecen los dominios en los que se va a aplicar ese estudio, aparecen algunos que nos dicen no es aplicable, no es aplicable. Y esto es porque son los del dominio deformante. Entonces no se preocupen. Ahora sí, vamos primero con la electrostática. Vamos a agregar una tierra. Para esto, damos clic y seleccionamos cuál es nuestra tierra. Para nuestra tierra vamos a escoger la masa. Solamente con seleccionar esta cara basta. Nuestro finger móvil. Y el otro finger móvil. Con eso es suficiente. Ahora vamos a agregar nuestra terminal. Terminal, en tipo de terminal, vamos a escoger voltaje. Y agregamos 2 volts, porque con eso hicimos nuestros cálculos. Y ahora vamos a seleccionar nuestros finger fijos. Con seleccionar esas dos caras basta. Muchas veces luego seleccionan esta cara como terminal o esta. Y esto lo que provoca es que aquí se genere otra capacitancia. Que de hecho también se va a generar aquí, pero va a ser menos apreciable si no ponemos esta cara como con una terminal. Ahora que ya tenemos todas nuestras características del estudio electrostático, vamos a pasar a mecánica de sólidos. Para esto vamos a dar en restricciones, vamos a restringir qué elementos no se van a mover, cuáles van a estar fijos. Y buscamos restricciones del dominio, restricción fija. Restricciones del dominio no, porque nos va a seleccionar todo el bloque, no queremos eso. Solamente queremos una cara. Entonces, esta no es. No, en restricción fija solamente. Aquí está. Seleccionamos esta cara, que va a estar fija. Esa. Esta y por último, los fingers que van a estar fijos. Con seleccionar esas caras basta. Ok, ya tenemos eso. Ok, ahora vamos a agregar una fuerza G, una gravedad, para que simulemos el movimiento de nuestra masa. Para esto nos vamos en fuerzas volumétricas, gravedad. Agregamos, seleccionamos dónde se va a agregar nuestra gravedad. En este caso va a ser en la masa. Y aquí hay que ver dónde queremos el desplazamiento.
En este caso el desplazamiento tiene que ser de este lado, o sea, en el eje X, no en el eje Y, porque si no iría de atrás adelante y mucho menos en el eje Z, mucho menos en el eje Z, porque iría de arriba abajo. Entonces escogemos el eje X. Seleccionamos esta constante. 0, Enter. Recuerden dar Enter porque si no, no se guarda el dato. Y lo vamos a multiplicar por nuestra fuerza G. El menos solamente cambia la dirección. Enter y ya está. Ok, ya tenemos casi todo listo. Solamente falta nuestra malla. Y mentira. Aún falta agregar multifísica. En multifísica, aquí ya nos dice que va a ser de mecánica estructural, si va a ser electromecánica o dispositivos piezoeléctricos. En este caso va a ser electromecánica. Eso lo que va a hacer es mezclar los dos estudios para obtener mejores resultados y no que se haga un estudio aparte, primero uno de mecánica y después otro electrostático. Después de seleccionarlos todo, nos vamos a malla. Aquí nosotros escogemos el valor de la malla. Por ejemplo, si escogemos normal, nos va a dar que es un error, una advertencia. Nos va a decir que hay polígonos, estos polígonos son más grandes que este dominio. Entonces los cálculos van a estar mal. Entonces para eso vamos a hacer nuestra malla más fina. Veamos si con eso es suficiente. Si no les sirve con más fina, pues se van a extra fina, extremadamente fina. Primero probemos con fina. Ya no hay advertencias, entonces lo podemos hacer con eso. Y después nos vamos a pegar el estudio. Y por último, aquí está física, malla, estudio. Como ven, está en orden. Vamos a agregar estudio y vamos a escoger un estudio estacionario. Ya se agregó. Ahora aquí vamos a modificar algo. Nos vamos a ir a extensiones del estudio, activar barrida auxiliar y aquí vamos a agregar una variable. Y esa va a ser nuestra fuerza G. Vamos a agregar el intervalo, damos clic, va a iniciar en 0, va a terminar en 1 porque lo calculamos en 1G. Y en paso lo vamos a agregar en 0.2 para tener 5 muestras. Vamos a darle a agregar y ya está. Aquí si nuestra variable de barrido tuviera unidades, pues las agregamos. Si fueran voltaje, agregamos voltaje. Si fueran metros, agregamos metros. En este caso es adimensional, no va nada. Y por último damos calcular. En este caso tal vez nos bote un error, pero ahorita vemos cómo solucionarlo. También el tiempo de simulación va a ser más tardado si uno escoge un mallado más fino. Como vemos, la aplicación no tuvo ningún error a la hora de hacer los cálculos, pero si llegan a tener errores, aquí en estudio, en configuraciones de resolvedor estacionario, cambian la tolerancia relativa. A veces cuando hacen el cambio de tolerancia relativa, el programa bota una advertencia, que es la siguiente. Nos dice que el error relativo es mayor que la tolerancia relativa. Entonces para esto copiamos el valor que nos bote console, lo copiamos, lo pegamos en tolerancia relativa y ya queda solucionado el problema. Ok, para visualizar nuestros resultados, vamos a hacerlos de la siguiente manera. Primero para el potencial eléctrico. Potencial eléctrico vamos a dar clic derecho, corte, y seleccionar el plano XY, gráfico. Y vamos a apreciar cómo está repartido el potencial eléctrico en nuestro acelerómetro. Como vemos, los 2 volts están ubicados donde seleccionamos la terminal y se genera una pequeña capacitancia en los bloques de aire. También se genera capacitancia aquí en este espacio del gap, pero esa capacitancia es despreciable. ¿Cómo sabemos que es despreciable?
Pues si recordamos la expresión de capacitancia, es directamente proporcional al área. En este caso, el área de esta capacitancia es mucho más pequeño que el área que tiene a sus lados. Ok, para el desplazamiento. Para ver mejor el desplazamiento nos vamos a superficie, clic derecho, deformación. Y aquí vemos una pequeña exageración de cómo se desplaza, pero nos sirve para interpretar los datos. Como vemos, el mayor desplazamiento ocurre en la masa junto con el finger móvil y el menor donde aplicamos la restricción fija. En este caso, en los fingers fijos y en las patas de craft plate. Ok, para tener una idea mejor de cómo se desplazó, vamos a agregar resultados, gráfico 1D. Vamos a ver el desplazamiento de X. Vamos a agregar una gráfica de punto gráfica. Seleccionamos el punto de la vértice que se mueve y gráfico. Primero hay que seleccionar qué es lo que queremos visualizar. Vamos a mecánica de sólidos, desplazamiento, campo de desplazamiento en el componente X. Así, gráfico. Como vemos, el desplazamiento es lineal conforme va aumentando la fuerza G. Aquí voy a cambiar la unidad en micrómetros para interpretarlo mejor. Y es de aproximadamente 0.46 micrómetros el desplazamiento. Ok. Algo que más vayamos a analizar desplazamiento, creo que ya es todo. Vamos a analizar la tensión. Para esto vamos a resultados, gráfico 3D, superficie y seleccionamos lo que queremos visualizar. Nos vamos a mecánica de sólidos, tensión y tensión de von Mises. Gráfico. Y aquí tenemos la tensión de von Mises. Parece que no pasa nada, pero si hacemos zoom en las patas de Kraft-Blake, ahí vemos la tensión. Para visualizarlo mejor, otra vez vamos a superficie y deformación. Aquí vemos que la tensión lo siente en los Kraft-Blake, donde está la unión con la masa y donde está la restricción fija. Para visualizar mejor la deformación de la tensión, o más bien lo que ocurre en los patos de Kraft-Blake, vamos a ir al gráfico 1D y gráfico lineal. Vamos a seleccionar lo que queremos, otra vez mecánica de sonidos, tensión de von Mises y seleccionamos el contorno que queremos estudiar. Vamos aquí entre el Kraft-Blake, gráfico. Aquí tenemos las tensiones. Nos aparecen 5 gráficos, porque son los datos que voy a ir comparando con la fuerza G. Recordemos que hicimos nuestra fuerza G de 0 a 1 en un intervalo de 0.2. Por lo tanto, vamos a tener 5 gráficos. Tenemos 0.2 G, 0.4 G, 0.6 G, 0.8 G y un G. Como vemos, la fuerza G solamente afecta en la pendiente de la tensión. Por lo tanto, entre más fuerza G sienta nuestro acelerómetro, la tensión que van a sentir los Kraft-Blake va a crecer mucho más rápido. Ok, ahora vamos a ver la capacitancia. Vamos a dar resultados, gráfico 1D, clic derecho, global. Seleccionamos aquí electrostática, terminales, capacidad de Maxwell, gráfico, y aquí obtenemos nuestra capacitancia. Como vemos, la capacitancia va creciendo exponencialmente conforme aumenta la fuerza G. En 1G tenemos aproximadamente 10 femtofarados, por lo que calculamos en 1G. Ok. Ahora vamos a verlo de manera global. Vamos a resultados. Gráfico 3D. Línea. Y seleccionamos otra vez electrostática, terminales, capacidad de Maxwell, gráfico.
Ok. No se nos visualiza bien porque seleccioné línea. Vamos a cambiarlo por, vamos a suprimir superficie. Otra vez, electrostática, terminales, de Maxwell. Claro. Ok. Como vemos, nuestra capacitancia está cerca de 20 microfaradios, 20 femtofaradios, o sea, 19.7 femtofaradios. Como nos toma en cuenta estas dos capacitancias, es como si las sumaran. Entonces, si nosotros calculamos 10 femtofaradios, tendríamos que estar en 20 femtofaradios. En ese caso estamos en 19.3 femtofaradios, por lo tanto tuvimos un error de 0.3 femtofaradios, lo cual es un cálculo muy bueno, una estimación muy buena. Y esto sería todo. Esto es todo lo que podemos analizar de nuestro acelerómetro. Bueno, lo que más nos interesa de analizar de nuestro acelerómetro. Como vemos, COMSOL es una herramienta muy versátil a la hora de querer simular los diseños. Nos ahorra tiempo a la hora de querer, pues, es una herramienta de diseño. Como tal, está enfocada a mejorar la, la producción y la calidad de nuestros dispositivos, por ejemplo, en MEMS. No es necesario andar haciendo memes a la y se va y después probarlos físicamente para ver si funcionan o no. Para eso está esto. Aquí podemos probar infinidad de modelos para ver cuál se acerca más a las especificaciones del usuario, lo que el usuario necesita. Nos sirve para corroborar nuestros datos teóricos, nuestros cálculos, e ir jugando con el acelerómetro para ver qué es lo que pasa si movemos cierto parámetro. Bueno, espero que les haya servido este video, de ver cómo se usa COMSOL, para qué sirve. Gracias y hasta luego.